Buenas tardes, queridos hermanos. Aquí estamos una vez más para compartir la palabra de Dios. En esta tarde el Señor me ha dado palabras en Juan 2:13. Y el Señor me está hablando del templo, de la iglesia. Y yo me puse a buscar aquí mismo en las Escrituras, en la parte última, donde está todas las palabras, el significado de las palabras, y me puse a buscar qué significa iglesia, ¿no? Me puse a buscar aquí en las últimas hojas de la Biblia, en concordancia, me puse a buscar la palabra iglesia. Iglesia. Entonces, iglesia quiere decir asamblea, congregación, reunión, santuario, tabernáculo, templo. Templo. Entonces, aquí dice, Jesús purifica el templo. Esto lo vamos a leer en la Biblia, Juan 2:13, y lleva como prefacio: Jesús purifica el templo. La palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Echó fuera del templo a todos. Porque él dice que él venía de Jerusalén y halló en el templo, no dice que lo halló al lado del templo, al frente del templo, a un costado del templo, atrás del templo, no. Escuchen bien, hermanos. Él dice que halló en el templo. Él entra. ¿Cuál habrá sido el asombro de él? ¿No? Un asombro. Se asombró. ¿Cómo habrá sido que él iba a ir al templo? Y se encuentra adentro del templo. ¿Por qué? Porque más adelante dice: y echó afuera del templo. Aquí en el 15, echó fuera del templo a todos. Entonces, hermanos, no estaba a un lado ni a un costado, estaba adentro del templo, porque lo echó fuera a todos, a las ovejas, a los bueyes, esparció las monedas de los cambistas, esparció las monedas y volcó la mesa. Y volcó la mesa, todo lo que estaba sobre la mesa, volcó la mesa. ¿Cuánto habrá sido el enojo de él, el asombro, el enojo, la ira? Porque Jesús sí pudo haberse enojado, porque lo hizo con su propia fuerza. Hizo el cordón y con sus brazos y su fuerza, y lo que echó lo hizo enojado. Era el templo. Entonces sí se enojó. Y aquí en Efesios dice que uno sí se puede enojar, ¿no? Sí se puede, sí puedes tener una ira, ¿no? Sí puedes tener ira, ¿ya? Entonces dice que airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo,
no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces él sí airó, se enojó, tuvo ira. Aquí dice la ira, sí. Entonces sí se enojó, ¿ya? Y echó fuera a todos ellos y dijo a los que vendían palomas: quita de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Hermanos, casa de mercado, la casa de mi padre. ¿Usted se imagina un mercado dentro del templo? Un mercado dentro del templo, no a un lado, dentro del templo. Un mercado dentro del templo, hermanos. ¿Qué hay dentro de un mercado? Hay legumbreros, hay fruteros, hay personas que venden pescado, carne, arroz, y para vender ellos todos están calladitos, esperando a que el cliente venga. No, ¿verdad? ¿Cómo estaría el Señor de enojado? Y cómo él alcanzó a escuchar los gritos dentro del templo, porque la gente vendía. Y la gente también se enoja dentro del mercado cuando están vendiendo. Que el cliente le dice: no, me falta una libra, no es peso completo, no es peso justo, no, está mal, que esta fruta está perdida, no, que me diste mal el cambio. Entonces sí hubo conversaciones, hubo enojo, hubo contienda, hubo pleito, hubo ira, hubo murmuración. La gente se airó ahí adentro del templo, se enojó, peleó, discutió. Y el grito mismo vocero: la papa, el arroz, cebolla, tomate, 10 limones por 20 centavos. Entonces todo ese griterío, ¿verdad? Por la gente querer vender. Sí hay, lleve. Cuántas cosas, ¿no? Lo que hay ahí, lo que él encontró ahí dentro del templo. El bullicio, el griterío, la contienda, la ira, el pleito, el enojo, la murmuración. Entonces Jesús tenía mucha razón de airarse, pero no pecar, airarse y echar fuera a todos esos mercaderes, echar fuera. A nadie le pegó. Hizo el nudo y pegó, dice, los azotes en la mesa, en los puestos que ellos tenían, y levantó la mesa y echó y les dijo: quita de aquí esto. A nadie. Con su propia fuerza hizo todo el movimiento. No mandó a nadie: hazlo tú. No. Pero él sí dijo: destruid este templo. Les dijo: destruir este templo. Entonces los judíos le respondieron y dijeron: ¿cómo? Si este templo fue hecho hace 46 años, comenzó David, terminó Salomón, y fueron 2 generaciones. Y el Señor seguía pues hablando. El Señor seguía hablando. Dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. En 3 días lo levantarás. ¿Cómo es eso? Dice. Porque él dice: destruir este templo, porque yo en 3 días lo levantaré. Todos estaban admirados, confundidos y no entendían. Pero Jesucristo no estaba hablando del edificio, del lugar, de las 4 paredes. Miren, el Señor nos habla en el Evangelio de Juan, el Señor nos habla en el Evangelio de Lucas, en el de Mateo, y nos habla, y en uno y otro nos va dando para entenderlo mejor, ¿no? Y aquí dice: purificación del templo, dice en Lucas
Lucas 19, Lucas 19, el 45. Dice, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Por eso estaba enojado. Él no estaba enojado del edificio, no estaba enojado por la casa, no estaba enojado por las cuatro paredes, no estaba enojado del piso, no estaba enojado porque las paredes la mancharon, porque el piso le ensuciaron. No, él no estaba enojado por la construcción del templo, se lo mandó a destruirla. Él estaba enojado de cómo habían desvalorizado la casa de Dios, la casa de su Padre. La convirtieron en cueva de ladrones, aquí dice en Lucas. Y enseñaba cada día en el templo. ¿Dónde? En el templo había enseñanza de la palabra. Donde el templo uno va a orar, pero lo convirtieron en cueva de ladrones, donde allí el Señor se manifestaba, ¿verdad? Pero ahí lo convirtieron en mercaderes, en venta de cosas. Se iba confundiendo, no había respeto. Ahora vamos a ver qué nos dice en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, cuando él estaba arrojando a las personas de adentro del templo, no permitió que nadie más entre. No permitió. Dice, y no consentía que nadie atravesase el templo. Nadie más me entra aquí, porque a todos los echó fuera, ¿verdad? Y él enseñaba, mientras él estaba ahí enojado, él les enseñaba, diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotras la habéis hecho cueva de ladrones. Y le oyeron los escribas y lo querían matarle. Pero acuérdense, hermano, que él había entrado a Jerusalén porque se acercaba el día de la Pascua, ¿verdad? Entonces el Señor dice que Él lo edificará en 3 días. ¿Por qué en 3 días? Como se preguntaban aquí los seguidores de Él. ¿Por qué en 3 días? Decían, porque en 3 días lo iban a crucificar a Él y Él iba a resucitar. Entonces Él iba a purificar el templo. Iba a limpiar la casa de oración, la casa de Dios. Porque dice su palabra, ¿verdad?, que nosotros somos el cuerpo de Cristo y que tenemos que dar buen fruto. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo y tenemos que dar buen fruto. Segunda de Colosenses 6:26. Porque vosotros sois el templo de Dios. Vosotros sois el templo de Dios, no el edificio, no las 4 paredes, no el piso, no el techo. Son vosotros. Miren cómo se comportan, miren lo que hacen, miren cómo ustedes están corrompiendo el templo. No hablan palabra de verdad, hablan palabra de mentira. Porque ¿qué es un mercado? Es pelea, contienda, mentira, enojo. Hablan y hablan. Eso es un mercado. Hablan palabra de mentira.
Y se enoja el Señor y dice, porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salí de en medio de ellos y no dejaba que nadie entre, ¿no? Salí de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos, hijas, dice el Señor Todopoderoso. No lo digo yo, esto dice en 2 de Corintios 6:26. El templo del Dios viviente, eso somos nosotros. No nos contaminemos, hermanos. Estamos dentro del templo, pero no nos contaminemos. Dice el Señor que nos damos a un lado para no contaminarnos. Apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Cuidado, hermanos, si ustedes están viendo algo y no lo dicen, porque también se van a contaminar. Cuidado, que estén en la misma contienda, que estén en el mismo cuchicheo, que estén en el mismo problema, en la misma situación, y no hablen, porque el templo somos nosotros, dice el Señor. El templo del Dios viviente, dice el Señor. Miren, aquí en Efesios 5:23, en Efesios 5:23, Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo es el que piensa. Cristo es el que nos forma. Cristo es el que edifica. Cristo es el que renueva. Cristo es el que nos conduce. Cristo es el que nos consuela. Cristo es el que nos forma. Cristo es la cabeza. No, ¿por qué la cabeza? Porque la cabeza es la que piensa, ¿verdad? En la cabeza está la inteligencia, está la materia, ¿no? Está el conocimiento, la palabra, la sabiduría, la inteligencia que viene de lo alto, de Cristo, porque Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la iglesia. La iglesia es su cuerpo y Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo y Él es su Salvador. No somos templo del Espíritu Santo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Hermanos, miremos cómo nos conducimos, qué es lo que pensamos, qué es lo que hacemos. Cuidado, nos estemos corrompiendo. Cuidado, estemos diciendo a lo malo bueno y a lo bueno malo. Cuidado nuestra manera de pensar, nuestra conducta, nuestra manera de actuar. El Señor está diciendo que el templo se convirtió en cueva de ladrones y el templo se convirtió en un mercado. Ustedes saben todo lo que es un mercado. El Señor está hablando a su pueblo hoy día. El Señor está hablando a todos. El Señor nos habla. El Señor nos quiere a nosotros con una conciencia tranquila, edificados, que busquemos su palabra, que busquemos de su palabra, que escudriñemos la palabra, que no dejemos pasar el tiempo por cosas de vanidades y vanidades bajo el sol. No, que no nos conducen a nada. Busquemos de su presencia, porque aquí también dice el Señor, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia.
Mira, nos vuelve a decir en Colosenses 1, 18. En Colosenses, pero estamos en Colosenses 1, 18. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en Él todo tenga la preeminencia. Todo. Porque Jesucristo iba a morir, iba a ser crucificado. Todos iban a decir, crucifíquelo, crucifíquelo. ¿Sí se acuerdan? Entonces Él decía que en 3 días Él iba a formar otra vez el templo. Entonces, hermanos, aquí los apóstoles se dieron cuenta que cuando Él murió, ¿por qué Él decía eso? ¿Por qué Él decía eso? Aquí en Juan, volvemos a Juan 2:13, en el 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron. Cierto lo que dijo adentro del templo cuando se enojó, que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Acuérdense. Entonces acordaron sus discípulos de lo que estaba escrito y del celo de su casa. Dice, el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Y ahora, hermanos, nosotros, si Cristo viene, hablaría lo mismo de nuestras iglesias, de cómo nosotros estamos dentro de la iglesia. ¿Cómo estamos dentro de la iglesia? Ahora, en la fecha actual, ¿no? ¿Cómo estamos dentro de la iglesia? ¿Cómo estamos? En la iglesia del Dios viviente, ¿cómo estamos? Porque dice, les voy a leer todo el capítulo de 1 de Timoteo, les voy a leer advertencia contra falsas doctrinas. Dice, ¿cómo te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia para que mandases algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe? Así te encargo ahora, dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. De palabrerías se contamina la iglesia, se contamina. Entonces nosotros, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos nosotros dentro de la iglesia? ¿Cómo estamos con la doctrina dentro de la iglesia? ¿Cómo nos estamos conduciendo dentro de la iglesia? ¿Estamos bien, hermanos? Dios también estará hablando en este versículo de Juan 2:13 a las iglesias actuales. ¿Qué opinamos, hermanos? Si nosotros somos el templo del Espíritu Santo, nosotros queremos ir a la iglesia, ¿verdad? Porque si nosotros no vamos a la iglesia, no se forma el templo. Sería vacía. ¿Y de
¿Qué sería de bueno? Tú tienes 4 paredes, un edificio, pero adentro no hay ningún miembro, no hay ninguna persona, no hay ningún hermano. Entonces, ¿para qué edifican la casa si el necio la destruye? Si en vano es que construyan los edificadores. ¿Para qué? Pero entonces el Señor dice, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Vamos a la iglesia. Nosotros vamos a la iglesia. ¿Verdad que sí? Porque Jesús dijo, destruyan este templo. Y yo en 3 días lo levantaré. Y todos se habían indignado por lo que él había dicho, ¿verdad? Pero él no se refería al edificio. Pero Jesús se estaba presentando como la primicia. Él decía, yo soy el templo, como la primicia del cuerpo del Espíritu Santo. Y se refería, él se estaba refiriendo en ese instante que en el tercer día iba a haber la resurrección. Dentro de 3 días íbamos a ver la resurrección. Entonces, como él no estaba hablando de la construcción del templo, él estaba preocupado de los que habitan, de los que van, de los que se reúnen, de los que se congregan adentro del templo. ¿Ya? Y Jesús se estaba dando a sí mismo la primicia como el cuerpo del templo. Nosotros somos el cuerpo del Espíritu Santo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿verdad, hermanos? Y tenemos que dar fruto. Dice, yo voy a la iglesia. Yo voy a la iglesia, pero la iglesia me aburre. Todos los días la misma canción. Todos los días el mismo canto. Todos los días lo mismo. Me aburre. Bueno, me iré a dormir un rato. Haré una siesta ahí. Voy al templo. Me toca ir hoy día al templo. Me toca o tenemos que ir al templo. No lo hagamos como una costumbre. No lo hagamos como un deber. Hagámoslo como el deseo de sentir la unción y la presencia de Dios, porque el templo tiene que llenarse, tiene que sentir la llenura del Espíritu Santo, y nosotros tenemos que estar avivados. Tiene que haber el avivamiento. Aviva en medio de la tribulación, en medio de la angustia. Aviva los tiempos, dijo Habacuc, ¿sí se acuerdan? Entonces nosotros tenemos que levantarnos y tenemos que levantar ese templo, porque dijo el Señor, ustedes lo van a destruir. Destruyan ese templo. ¿Cómo lo vamos a destruir? Con las malas acciones, los malos pensamientos, nuestro modo de pensar, de actuar, de vivir. Así lo vamos a destruir. Entonces, cuando nosotros decimos vamos a la iglesia, es porque vamos a reunirnos con los hermanos, porque nos vamos a reunir con la congregación, porque queremos escuchar palabra viva, palabra de consolación, de edificación, de crecimiento, al llamado que tenemos, ¿verdad, hermanos? Entonces queremos ir a la iglesia, queremos, no vamos, me toca ir a la iglesia. Nosotros queremos participar en la iglesia, nosotros queremos estar en la iglesia para escuchar su palabra y estar reunidos con los hermanos, teniendo esa comunión y el mismo sentir de la presencia de Dios, para ser mejores cada día, para desarrollarnos bajo su presencia. Tenemos que congregarnos, tenemos que estar con esa cobertura de Dios, porque dice que si tú en 2 semanas dejas de congregarte y no buscas la palabra de Dios y no tienes comunión con Él,
la carne vuelve. Porque cuando tú buscas de Dios y buscas su presencia, muere la carne. Entonces está purificada el alma y el espíritu. Pero si tú no te congregas y no buscas su presencia, no escudriñas su palabra, entonces tienes espacio para que el enemigo maquine en ti. No permitas que el enemigo maquine en ti. No veas a lo bueno malo y a lo malo bueno. Busca su palabra, escudriña su palabra. Busca de la presencia de Dios cada día. Muchas personas hoy en día ya no quieren ir a la iglesia. Han ido a la iglesia, han pertenecido a una iglesia, a un templo, ¿verdad? Pero han visto cosas raras, han escuchado cosas raras, han encontrado personas con habladuría, con enojo, con contienda, con murmuración, gente engañosa, pecaminosa. ¿Y qué dijo el Señor? Apartaos, no contaminéis con lo inmundo. Entonces, ¿qué han hecho estas personas? Ya no van a la iglesia, calladitas, se apartan de la iglesia. Muchas personas hoy en día han hecho eso. Han mirado, han percibido, porque pueden percibir cosas que puede haber en la iglesia, que puede estar dentro de la congregación, pero que no se animan a decir lo que está pasando, porque ellos creen que son cosas que están en la mente de ellos y no pueden decirlo, porque tienden a tener miedo de causarle un daño a la persona que le va a decir. Entonces prefieren apartarse, prefieren no contaminarse, porque han encontrado dentro de la iglesia gente falsa, gente murmuradora, gente hipócrita, dijo el Señor, hipócritas, gente que pudiendo hacer lo bueno, no lo hacen. Entonces se van calladitas y se van decepcionados. Por eso y por tantas cosas más se van. Y nosotros mismos destruimos el templo. No digamos que la iglesia es aburrida, no lo digamos, hermano. Yo voy a ir a sentarme y voy a escuchar la palabra de Dios y no me voy a aburrir, porque yo no me voy a dormir, porque yo voy a cantar las alabanzas para mi Dios.